después de haber hecho la parte introductoria y mirar el video donde nos enseñan la toma adecuada de la presión arterial, entonces vamos a dedicarnos en esta segunda sesión a el manejo de la historia clínica, las pruebas de laboratorio. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debemos hacer una buena historia clínica? En este tema inicial de la hipertensión, y lo mismo lo vamos a hacer con la diabetes. Entonces, en hipertensión, importante, antecedentes familiares, es decir, averiguar con ese paciente si, sobre todo en primera línea de consanguinidad, hay antecedentes familiares de haber sufrido presión arterial, es decir, preguntar por sus padres, hermanos, hijos, de acuerdo con las características del paciente, si hay antecedentes familiares de hipertensión. Otro elemento importante, si ha habido eventos cardio-cerebrovasculares, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares en familiares, sobre todo en primera línea de consanguinidad, y si estos eventos se presentaron en parientes de edad inferior a 60 años. Entonces es importante eso, inclusive si tenemos antecedentes de presencia de este tipo de eventos en familiares en primera línea de consanguinidad a temprana edad, ojo con ese paciente que pues nos va a orientar más hacia su patología. E igualmente, personales de hipertensión arterial, si de alguna u otra forma, si en tomas ocasionales, en ingresos a laborar, en eventos de búsqueda y toma masiva de presión arterial, buscar si a esta persona le dijeron en algún momento que tenía cifras tensionales altas. Hábitos nutricionales en la cultura paisa, por fortuna ya se ha ido superando, eso de comer mucho no siempre es comer bien. Tenemos elementos de comida chatarra, desórdenes alimenticios, por horarios de trabajo no comemos a las horas adecuadas. Todo esto es lo que se llaman hábitos nutricionales, entonces es muy importante también interrogar al paciente sobre sus hábitos nutricionales. Condiciones de salud mental, hoy hablamos de un mundo acelerado, de un mundo con condiciones estresantes, estrés en el trabajo, problemas familiares, hay consumo de sustancias psicoactivas, entonces es muy importante también averiguar las condiciones de salud mental que nuestro paciente tiene. Exámenes de laboratorios anteriores, hoy hay también, sabemos en la gente que está empleada, sobre todo informalmente, que cualquier cambiecito de trabajo, cualquier reubicación laboral, entonces otra vez exámenes de laboratorio. Importante preguntarle al paciente si tiene exámenes de laboratorio por X o Y consecuencia anteriores, sobre todo glicemias, perfil lipídico, para que también nos orientemos o pensemos en cosas favorables o desfavorables o factores de riesgo o condicionantes que nos puedan ayudar a eso. Nosotros personalmente, el profesional de la salud, el personal auxiliar de enfermería en la consulta, tomar la presión, ya lo habíamos dicho y en el video nos reforzamos, el tiempo de reposo, un lugar calmado y como buena parte del examen físico, tomar la presión en las tres posiciones, de ir de pie, sentado y acostado boca arriba, pero eso ya pues el video nos ayuda mucho en ese sentido. En el paciente con este tipo de patología o que sospechemos este tipo de patología, importante pesar y tallar al paciente. Ese peso y esa talla nos van a llevar al índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal nos van a permitir clasificar al paciente si está en un peso normal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Y nos va a servir también para la tasa de filtración glomerular que vamos a ver más adelante. Continuando con la historia clínica, entonces, un buen examen físico, es decir, como estamos diciendo ahí, evaluación cefalocaudal completa, es decir, vamos a examinar ese pacientico de pies a cabeza de la mejor forma. Entonces, mirar bien, como estamos diciendo ahí, fondo de ojo, tanto en el hipertenso como en el diabético. Un examen inicial de fondo de ojo nos va a permitir cómo es la evolución de la enfermedad o en qué estado recibimos al paciente en esa primera consulta. Entonces, un buen fondo de ojo. Escuchar bien esos ruidos cardíacos, hay galopes, hay soplos, hay arritmias, entonces es muy importante también un buen examen de esos ruidos cardíacos, dónde tiene ese punto de máximo impulso, si de pronto ya el paciente no llega muy descompensado, ya puede haber una cardiomegalia, o por el contrario, encontrar un paciente inicialmente sano, con ese corazón todavía funcionando adecuadamente y nos va a pues, permitir medir o mirar cómo evoluciona ese corazón desde el punto de vista auscultación. Pulsos periféricos igualmente, insistir mucho, tanto en el hipertenso como en el diabético, la medición adecuada de pulsos periféricos, tomarlos
con Doppler y los elementos hoy que tenemos para escuchar bien esos pulsos periféricos, las cuatro extremidades, medir, sentir esa sensación de que pulsa adecuadamente en las diversas extremidades, repito una vez más, es decir, que sepamos medir y los tomemos adecuadamente y hagamos uso de lo que elementos que tenemos para una medición adecuada. Decíamos antes, importante también interrogar sobre la actividad física y el ejercicio. El hecho de que yo trabaje y que mi trabajo demande actividad física no quiere decir que eso es adicional a lo que yo hago, no, o que con lo que tengo del trabajo es suficiente, no. La actividad física del trabajo es trabajo. Ya lo que invitamos es que se haga ejercicio fuera de la actividad laboral. Vamos a recomendar en el tratamiento, en el cambio de estilo de vida, una serie de ejercicios, sobre todo caminar varias veces a la semana, vamos a mencionar alrededor de ese tipo de cosas. Signos y síntomas renales, es decir, el paciente también es importante interrogarlo sobre si siente dolor en fosas renales, si tiene problemas con la orina, si él tiene dificultades por orinar, si nota cambios anormales en el color y en la cantidad de esa orina. Entonces es muy importante hacer un buen interrogatorio alrededor de eso. Otro elemento, además de medir y pesar a ese paciente para llegar al índice de masa corporal, importante que hagamos una medición adecuada del perímetro abdominal. Enseguida vamos a mirar las cifras que nos van a ayudar a eso y qué se recomienda en las diversas guías de lo que debemos hacer y para qué nos sirve este perímetro abdominal. Y otro elemento es medir la filtración renal, la filtración glomerular. Entonces tenemos índice de masa corporal, tenemos peso, tenemos talla y lo vamos a relacionar con la creatinina para que enlacemos o aprendamos a manejar la tasa de filtración renal, la tasa de filtración glomerular y eso que nos va a decir en el manejo, en el control del paciente con hipertensión y diabetes. ¿Qué vamos a pedir de exámenes de laboratorio? Entonces, como se dice, pues la batería es amplia, pero es importante que tengamos en cuenta los más importantes. Entonces, básico, en hipertensión y también en diabetes una glicemia. Una glicemia en ayunas y de acuerdo con ese resultado vamos a mirar si es necesario una curva de tolerancia, un proceso de tolerancia a la glucosa. Entonces, inicial o básico, una glicemia en ayunas. De acuerdo con esas cifras vamos a mirar otro manejo. Colesterol, hablamos tanto del colesterol total como el colesterol bueno y el colesterol malo. Vamos a medir a través de eso lo que llamamos el perfil lipídico, las cifras de colesterol, el total, el HDL o colesterol bueno, el LDL o colesterol malo, más la cifra de triglicéridos. Enseguida miramos las cifras para que, de acuerdo con esos resultados, miremos qué se considera factor de riesgo agregado con otros elementos que es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué más vamos a pedir? El parcial de orina, un parcial de orina lo orienta a uno para muchas cosas. Vamos a ver que del simple color lo que encontramos, si hay creatinina, si hay proteína, que es en ese examen de orina, si hay sangre oculta, el parcial de orina nos ayuda mucho también en este tipo de pacientes. Es importante también un citoquímico, un parcial de orina. ¿Qué nos aparece a continuación? Relación albúmina-creatinuria. Normalmente uno en orina puede encontrar creatina o encuentra creatina, pero no debe encontrar albúmina. Cuando empieza a encontrar albúmina, ya esa orina nos está mostrando que ese riñón está siendo afectado, que hay dificultades en la filtración glomerular y a mayor abundancia de albúmina en orina hay mayor o nos da idea de que el daño renal es mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta esa relación albúmina-creatinuria. La creatinina per se, entonces vamos a ver que la creatinina solita unido al peso, a la talla, a lo que llamamos índice de masa corporal, nos va a dar la tasa de filtración glomerular. Ya en nuestro medio muchas historias clínicas hacen la fórmula. Dentro del material que les vamos a anexar hay una tablita pequeña donde usted agrega peso, talla, creatinina y la tablita le da automáticamente la cifra de la tasa de filtración glomerular. Hemoglobina, hematocrito, estamos diciendo hipertensión, estamos hablando de hipertensión y enseguida de diabetes, un cuadro, un hemograma completo, una hemoglobina, un hematocrito también nos van a ayudar mucho en este tipo de cosas. Entonces, recordar también, de acuerdo a las condiciones, el clima, el lugar donde vive el paciente, vamos a leer o a interpretar adecuadamente esa hemoglobina y ese hematocrito. Y
un electrocardiograma. Vamos a ver que es inicial en lo que llamamos de apoyo. Más adelante vamos a ver ya en el paciente hipertenso en control, si es necesario que lleguemos al ecocardiograma y mirar ya si hay una hipertrofia ventricular. Pero inicialmente, como exámenes de apoyo diagnóstico, el electrocardiograma es básico en lo que necesitamos saber o como el respaldo o como decimos ahí, el apoyo diagnóstico en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, dimos unos exámenes, vamos a mirar, importante también lo que llamamos el síndrome metabólico. Entonces, todos esos exámenes que pedimos, ¿para qué nos van a servir? Entonces, en eso que llamamos evaluación del síndrome metabólico, entonces vamos a tener lo siguiente. Habíamos dicho, importante medir en el consultorio la circunferencia de la cintura. Entonces, aquí ha habido discusiones, digámoslo, no muy de fondo, pero las guías, la mayoría apuntan a que la circunferencia de la cintura en hombres debe ser menor a 90. Ya si tenemos una cintura masculina superior a 90, hablamos de una obesidad central. Vamos a ver que otros nos hablan que inclusive hasta 98 podemos considerar que es normal en nuestro medio, pero la idea es cuidémonos de eso. En el ser humano, sobre todo en el género masculino, ese acúmulo de grasa en la cintura es un factor de riesgo. Entonces no vamos a entrar en la discusión que si 90 o 100 no, la idea es tratar de que esa grasa en hombres nos dé una circunferencia inferior a 90. Ya de 90 en adelante hablamos de obesidad central. Y en el género femenino, 80. Recordemos que la mujer acumula más grasa en cadera. Entonces, de todas maneras, si hablamos de obesidad central, estamos hablando de medición en cintura. Mayor de 90 en hombres, mayor de 80 centímetros en mujeres, obesidad central. Ahora, ese síndrome metabólico entonces va a considerar la obesidad central más dos de los siguientes. ¿Cómo así? Estos dos es que cada uno de los que vamos a enumerar son factores de riesgo en ese síndrome metabólico. Entonces, si nuestro paciente, además de obesidad central, tiene o está en tratamiento de dislipidemia, hay que tener en cuenta que es un paciente con factores de riesgo para hipertensión. Ahora mencionábamos el perfil lipídico, entonces habíamos hablado de colesterol y triglicéridos. Entonces, un paciente con triglicéridos mayores de 150 miligramos por decilitro está considerándose un factor de riesgo esta cifra. Hablamos del colesterol bueno y el colesterol malo, entonces la idea es que eso que llamamos HDL lo memoricemos o lo recordemos como colesterol bueno. Es una cifra que debe ser mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres. Es decir, cifras inferiores a estos dos, 40 en hombres y 50 en mujeres, es factor de riesgo más la obesidad central. Entonces, fíjate cómo estas cifras y estas pruebas de laboratorio que pedimos tienen su significado. E importante también tener en cuenta que el laboratorio le da a uno la cifra y le da el valor de referencia. Pero en la mayoría de las guías, estos son los valores de referencia. Que el colesterol bajo, menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres, el colesterol bueno, perdón, es factor de riesgo. Si la presión arterial sistólica es mayor de 130 milímetros de mercurio, ahí ponemos mayor o igual, empieza a considerarse como factor de riesgo. Recordemos, en los mayores de 60 esta cifra debe ser superior a 150, porque recordemos que con la edad hay mayor rigidez arterial, entonces puede haber una presión arterial, una hipertensión sistólica, es decir, solo aumenta la presión arterial sistólica, mientras la diastólica se conserva en cifras normales. Entonces, una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio es factor de riesgo, y una presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Después vamos a precisar que en nuestro medio se considera hipertenso después de todas esas tomas cuando hay un promedio superior a 140, es decir, mayor o igual a 140 de la sistólica y mayor o igual a 90 de la diastólica. Entonces estas son cifras que vamos considerando factor de riesgo. ¿Qué más vamos a considerar entonces como factor de riesgo, además de lo que mencionábamos del laboratorio y de la medición de
ese abdomen de esa obesidad central. Entonces, si nuestro paciente además ya está siendo tratado para hipertensión, es un factor de riesgo en ese síndrome metabólico. Si la glicemia en ayunas es mayor a 100, lo que decíamos, hay que hacer un test de tolerancia a la glucosa. Ya esa cifra de 100 o más nos indica que es necesario pedir o hacer el test de tolerancia a la glucosa. Otro elemento importante en ese síndrome metabólico, que ya lo hemos dicho varias veces, esa relación entre hipertensión y diabetes van de la mano. Entonces se considera también como parte de ese síndrome metabólico una diabetes mellitus previamente diagnosticada. El aumento de la proteína C reactiva, entonces vamos a ver que este es otro indicador de que algo está pasando en ese organismo, puede haber procesos inflamatorios, entonces esa proteína C reactiva también nos va a hablar de que algo está pasando, sobre todo en riñón. Y dos elementos finales, que esté aumentado el ácido úrico, una hiperuricemia, y recordemos que estamos hablando de obesidad central. Se dice que la leptina, entonces cuando hay una hiperleptinemia, hay una relación con obesidad. Entonces se presenta un aumento de esta proteína, hiperleptinemia, hiperuricemia, aumento de la C reactiva, de la proteína C reactiva, nos dan o se consideran factores de riesgo dentro de esto que hemos llamado el síndrome metabólico como paso previo pues a la hipertensión. Finalizamos ahí esta segunda parte. Más adelante ya empezamos a hablar de lo que es el tratamiento y vamos a dar tratamiento médico y tratamiento no médico o no clínico, digámoslo así, para que sigamos avanzando en este manejo de las crónicas.